Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que estén muy bien. Bienvenidos a este segundo día de la serie de pláticas que vamos a tener con diferentes personas sobre el tema de la inclusión y la discapacidad. En esta ocasión vamos a platicar con un chavo de Ecuador que pues ya lo conocerán y lo va a presentar a Fer, pero es una persona que, para empezar, me cayó muy bien. Es una gran persona, ha hecho varias cosas y pues creo que va a ser una plática muy enriquecedora para conocer otras perspectivas acerca de la inclusión y, bueno, de derecho en torno a la inclusión eh, de otros países, porque, como dijimos ayer, es importante también conocer las diferentes perspectivas de diferentes países. Y en esta ocasión es alguien de Ecuador, que creo que es una perspectiva muy interesante. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Fer, ¿lo quieres presentar? Sí, muchas gracias. Igualmente, buenas noches a todos y a todas. Esperemos que se encuentren muy bien. Y bueno, les vamos a presentar en este momento a Kevin, quien es una persona de Ecuador, tiene discapacidad visual. Él es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Católica, es activista en tema de la discapacidad, es deportista paralímpico de la discapacidad y además es servidor de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida. Denme lo agrego. Bienvenido, Kevin. Buenas noches a todos, a Latinoamérica. Gracias por la oportunidad de poder participar. También pues aquí agradecerte, Fer, y también pues aquí a Víctor por este espacio. Y pues bueno, va a ser un momento ameno, un momento para poder hablar de la discapacidad en Latinoamérica. Y esto precisamente es algo bueno de la virtualidad, ¿no? El poder hablar, el poder compartir ideas, no solamente en un país, sino en toda la región latinoamericana. Claro, Así es, muchísimas gracias. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Kevin. Agradecido por la oportunidad y presto para poder empezar este debate muy ameno. ¿Y vas a decir Muchas algo? gracias. Bueno, sí, iba a decir que entonces, para que alcance el tiempo, porque en este caso Kevin nos trae un discurso demasiado interesante y enriquecedor acerca del tema de la discapacidad. Como ya lo mencionamos, pues abordado desde diferentes perspectivas, principalmente desde la vivencial, pero pues acompañado un poco desde o mucho más bien, desde su experiencia académica y bueno, su desarrollo profesional que ha tenido a lo largo de estos años en el tema de derecho. Entonces vamos a iniciar con preguntas. La dinámica va a ser algo similar a la del día de ayer con Patricia. Nosotros le vamos a realizar unas preguntas a Kevin y él va a disponer del tiempo que requiera para contestar cada una de ellas. Y entonces comenzamos con la primera pregunta. Bueno, para empezar, Kevin, nosotros te conocemos, realmente queremos decirles antes de iniciar que a la mayoría de los ponentes que hemos tenido en estas últimas semanas son personas que nos ha dado la fortuna el curso de la Real y Conocer. Kevin también pertenece al curso de liderazgo y empoderamiento de las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe. Fue uno de los seleccionados, entonces tenemos la dicha de haber pues coincidido en este curso y nos alegra mucho tenerte con nosotros. Pero tanto para nosotros como para las personas que nos sintonicen tanto en vivo como posteriormente, nos gustaría que nos platiques un poquito acerca de tu experiencia vivencial complementada en el tema de la discapacidad con cada uno de los ámbitos de tu vida, tanto el personal, el social, el académico, el profesional, para conocer un poco más de ti. Gracias, Fer. Bueno, quisiera empezar diciendo que una discapacidad es una bendición de Dios.
Yo, eso sí, puedo decirle, soy muy creyente, muy apegado a las cosas sagradas de Dios, soy muy católico y eso me ha ayudado mucho. De hecho, yo considero que Él es mi psicólogo, porque a lo largo de la vida Jesús me ha ido guiando. Yo nací 25 de abril de 1998. Actualmente tengo 22 años y desde el primer minuto de vida comencé a luchar. Quisiera esto irlo planteando con algunas anécdotas. Recuerdo que en ese tiempo todavía el tema de discapacidad no había mucha concientización, no había la sensibilización en el Ecuador. Y entonces el médico dijo lo más viable era quitarle el oxígeno al chico para que el niño en verdad va a sufrir, va a ser un vital. Entonces, bueno, y en eso pues puedo decir, Dios estuvo conmigo desde el primer minuto de vida porque llegó un tío quien fue el que me devolvió el oxígeno y dijo, no, él va a ver, él va a seguir las cosas, él va a hacer su vida normal. Y claro, no tengo la vista, ¿no es cierto? Pero tengo los ojos del corazón y eso es lo más importante. Y eso me ha ayudado en todos los ámbitos de mi vida. Y desde ahí comencé a luchar. Luego igual, otra anécdota, ¿no? Porque yo podría contarles muchas anécdotas en lo académico, en lo deportivo, pero digamos otra, y ahí se ve la discriminación, y ahí vamos entrando un poquito ya a los derechos. La discriminación en el Ecuador, como en todos los países de Latinoamérica, todavía está presente. Recordemos, estamos hablando del año 2002, del año 2003, cuando ni siquiera se ratificaba la Convención Interamericana que elimina las formas de discriminación. En ese momento yo tenía que ingresar a la escuela. Pasé por 50 establecimientos, por 50 escuelas de educación regular, porque, y en eso sí tengo que decir, mis padres fueron muy fuertes y fueron quienes me dieron esa vitalidad y ese motor para salir adelante. Ellos me decían, en tu diccionario nunca debe haber la frase no puedo. Tú todo lo puedes hacer siempre y cuando sea para Dios, sea bueno y sea un aporte para la sociedad, tú todo lo vas a hacer. Porque los médicos decían que de pronto yo no iba a escuchar, no iba a ver, no iba a caminar, o sea, muchas cosas que decían, ¿no? Pero allí fue la entrega al Creador. Entonces, mis padres buscaron establecimiento. Imaginen lo que es para un niño buscar un establecimiento para estudiar. Esto es terrible. Esto es complicado. 50 escuelas. Y me decían de todo. Me decían, te vamos a cobrar más, vamos a perder alumnos, es que es contagioso. Tantas cosas que me decían, ¿no es cierto? Y esto es terrible. ¿Saben lo que es para un niño de 8 años el escuchar este tipo de situaciones, este tipo de cosas? Es terrible. Es una situación bien triste incluso. Y ahí está la discriminación, porque ¿cuál era el argumento? Es que tiene una discapacidad el niño. Y una discapacidad es un perjuicio, es un problema para poder educarse y para poder aportar en la sociedad. Pues no es así. Y ese es el problema en las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, hubo un colegio, el Liceo Mediterráneo, a quien le agradezco y le llevo en el corazón siempre. Esto ya fue el fin de semana antes de clases, era viernes ya y lunes empezaba, y de pronto pues en esa tristeza con mis padres, entramos a ese establecimiento y dijeron, bueno, te vamos a dar 3 meses de prueba para que puedas estudiar. Y ahí empezó, dije, era suficiente. No sé cómo se denomina en México, pero el cuadro de honor es un reconocimiento que se da a los 3 estudiantes mejor puntados de los diferentes grados. Yo estaba en segundo de básica. Y quedé en primer lugar. Y me acuerdo que ahí la rectora dijo, no deberíamos ponerle, porque ¿y ahora qué van a decir los padres que una persona con discapacidad visual le supere a las otras personas sin discapacidad? Y entonces decíamos, y ahí la profesora me ayudó y dijo, no, es que eso es el puntaje de él, es el esfuerzo de él, ¿por qué no? Entonces, ¿qué podemos con eso nosotros darnos cuenta? Que la discapacidad todavía, pues había ese temor de cómo una persona con discapacidad puede superar a los otros. Y desde allí fue una anécdota más que les cuento de mi vida, un poco académica, ¿no? Y ahí me quedé en la escuela y colegio, fui abanderado. Abanderado es cuando a los mejores estudiantes ya al término de los estudios en la educación básica y educación media, se les da el pabellón nacional, es el símbolo patrio,
como reconocimiento al mérito, a los estudios, ¿no? Por las altas calificaciones. Yo fui abanderado, entonces yo fui el mejor de mi promoción, fui el mejor regresado en el colegio, y era un colegio de personas que miraban, un colegio de regular. Precisamente, y eso es lo que precisamente impulsa Naciones Unidas, ¿no? El tema de la educación regular, la educación para todos. ¿Por qué? Porque si yo me educo en un colegio especial, una escuela especial, cuando salgan al mundo, lamentablemente este mundo no es solo para personas invidentes, para personas sordas, es un mundo para todos. Entonces, ahí el problema y ahí el reto de que la educación especial, bueno, habrá que evaluarlo, pero la educación regular es para todos y todos pueden aprender. Tanto las personas sin discapacidad como las personas con discapacidad pueden aprender mutuamente. Entonces, bueno, accedí a la universidad, ya acabando el colegio. La Universidad Católica también se planteó un reto porque fue un precedente, como decimos los abogados, precedente jurisprudencial. La Universidad Católica asumió el reto, dijo: en realidad el tema de inclusión no lo sabemos, no lo practicamos mucho. Ellos han tenido la predisposición, pero también muchos chicos no lo aceptan, ¿no? A veces no quieren contribuir, no quieren aportar. Entonces ahí comencé, yo dije, bueno, vamos a empezar, vamos a trabajar juntos, y ahí me llevo las palabras del procurador, actual procurador general del Estado, que en ese tiempo era el decano, y él me decía: mira, aquí vas a tener el mismo tratamiento, vas a tener los mismos derechos como estudiante y también las mismas obligaciones, y si pierdes un semestre lo vas a perder. Entonces, claro, ahí decía yo, importante, porque precisamente las personas con discapacidad, y ese es el tema que hoy estamos tratando, inclusión y autonomía de las personas con discapacidad. Eso es autonomía, porque uno no puede solamente exigir y exigir derechos, uno tiene que también cumplir. Y entonces ahí la invitación, ¿no? Entonces dije, sí, hay que esforzarse y hay que ir en las mismas condiciones. Entonces ahí comencé a trabajar. Entré a la FEUCE. La FEUCE es la Federación de Estudiantes de la universidad, es tema más político, y ahí pues impulsé algunos proyectos, por ejemplo, ascensores accesibles, pusimos letreros, rotulación en braille para las aulas, un poco de estas situaciones. Entonces, se han hecho algunas adecuaciones, también hicimos vinculación con la colectividad, material para personas invidentes. Yo me he enfocado en la discapacidad visual porque hay que empezar por algo. Lo ideal será trabajar por las personas con discapacidad en general. Pero sí es importante empezar por tu necesidad, por tu realidad, por lo que tú vives. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Las personas invidentes. Y por ahí debo empezar. Entonces, ahí se realizaron algunos proyectos. En la universidad pues se concientizó, y claro, muchos de mi promoción conocen esta lucha que se está haciendo, no solo en la facultad, sino a nivel de la universidad. Entonces fue muy importante lo que se hizo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que estoy en jurisprudencia, y la verdad sobre los derechos de las personas con discapacidad se habla, pero no a profundidad. Entonces, cuando egresé, dije, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar y a buscar por medio? Porque justo cayó la pandemia, y la pandemia creo que nos hizo modificar nuestro proyecto de vida académico, personal, deportivo. Dije, bueno, empecemos entonces a trabajar en lo que es luchar por las discapacidades, porque esto me empezó a apasionar, y les digo, esto me apasiona, la discapacidad. Puedo pasar hablando a las 24 horas de esto porque es lo que yo vivo, porque otras personas también lo necesitan. Y en nuestros países las políticas, porque esto no es solamente de Ecuador, no, en los cursos que yo he podido realizar sobre discapacidad, y también el curso de Riadis, he hablado con personas de República Dominicana, de Colombia, de México, y hemos coincidido mucho, ¿no? Hemos visto que la verdad la política pública en discapacidades no está muy bien implementada, que si bien todos somos firmantes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la CIADIS también, y que estamos en estos programas, pero no se aplica adecuadamente. Y entonces vemos que las cosas no es solamente en un país, y eso yo pude darme cuenta ya con el tiempo, que esto es por la región. El activismo debe hacerse por Latinoamérica.
de tal forma que en toda la región haya esta inclusión mínima, ¿no? Claro, puede ser que de pronto un país tenga más recursos que otro país o más voluntad que otro país, pero lo importante es tener medidas mínimas de inclusión. ¿Cómo empecé esto? Primero haciendo mi proyecto de investigación, que es mi tesis. Lo que quiero esto es no solamente que sea un proyecto más de investigación, quiero que sea un proyecto que aporte, que dé insumos primero para mi país. Entonces, claro, aquí estoy abordando la inclusión educativa para personas invidentes con políticas de inclusión en accesibilidad, acceso a tecnología, adaptación curricular, diferentes cosas que, porque la educación no solamente es el ir a un escritorio y sentarse, ¿no? La inclusión va más allá de eso, no es la mera integración o la mera segregación, ¿no es cierto? Que incluso hay todavía esas connotaciones, esas terminologías que todavía se habla, sino que la educación compone algunos otros factores. Hablemos de la adaptación, la misma concientización. Entonces, todo esto se abarca en mi proyecto, que la idea es no solo, como les digo, que sea un proyecto de tesis, sino que esto sea como un insumo para otras investigaciones. Y esto por medio de la academia se puede hacer. Entonces, aparte de eso, pues sí, el activismo ha hecho que vea que la lucha es por Latinoamérica. Entonces, eso un poco en lo académico, la discapacidad es lo mío. También ya he estado desenvolviéndome en el ámbito laboral. Hace unos años a mi padre lo sacaron del trabajo, ¿no? Lo botaron y yo era menor de edad primero y tenía discapacidad. Entonces, activamos una garantía jurisdiccional y logramos que regrese al puesto de trabajo, que era servidor público. Entonces, eso fue una acción mía ganada. También he participado en Cuenca con otras acciones, con otros chicos, también en favor de las discapacidades, con Amicus Curiae, todavía no soy abogado, pero eso en el tema profesional, académico, he estado en cursos, involucrándome en talleres. También el tema deportivo. El tema deportivo también hay muchas cosas que hacer. Soy nadador, llevo desde el 2010 en esto y muchos decían, bueno, ¿y tú cómo vas a nadar? ¿Cómo vas a desenvolverte? Y decía, bueno, debe haber alguna forma, ¿no? Y ahí un entrenador fue quien dijo, voy a asumir el reto de ayudarte, el reto de caminar juntos. Va a ser difícil, sí, pero no imposible. Entonces, empecé a nadar, ya voy en esto como alrededor de 10 años, y es algo, como digo, ¿no? Cuando uno es creyente, todo se puede. Pude competir en el 2015, quedé en cuarto lugar en los Juegos de Toronto representando al Ecuador. No me olvidaré de México, tengo unas grandes experiencias, la gente tan amable, estuve por Playa del Carmen, por Mérida, y allí pues igual pude competir, conocí participantes, pude poner marcas. Entonces, bueno, la natación me ha hecho esto, y esto es algo bueno del deporte, ¿no? La disciplina. Pero también el deporte se ha trabajado por la inclusión. Porque las personas con discapacidad visual, lamentablemente, solo en el Ecuador tenemos 8 nadadores con discapacidad visual. Y entonces, ¿qué pasa con los organismos deportivos? Y ahí hay otro problema, rendiciones de cuentas. En el deporte también es una tarea pendiente. Primero, como digo, ahora estoy en la educación, pero luego sí quiero también hacer un tema en el deporte porque yo sueño con ganar una medalla paralímpica. Habrá que ver, pero en el deporte el tema también de la inclusión tiene que fortalecerse. Entonces, eso, de ahí por lo personal, como les digo, ¿no? Ha habido sus limitaciones, pero ustedes siempre deben encontrar amigos o parejas que los traten por igual. Eso es lo importante. Yo tengo mi círculo de amistades que todos me tratan por igual, que ellos no ven en una discapacidad, de pronto, ¿no? Como anécdota, ¿no? En una ocasión estábamos reunidos con un grupo de amigos y me dicen, la gente me queda mirando cómo nosotros te ayudamos. Digo, pero y eso dice, es que ellos de pronto sienten vergüenza. ¿Por qué sentir vergüenza de un ser humano? Y eso es lamentablemente los prejuicios sociales que tienen las sociedades latinoamericanas. Eso puede hablar a nivel de toda Latinoamérica. Una persona con discapacidad es un ser humano como cualquier otro. Entonces, allí viene también el escoger amistades que aporten en esto, que sumen en esto. Y también la ayuda de la familia. La familia me parece que si tu mamá, si tu padre no te rechaza, no te esconde, ahí está la clave. Y eso es importante, que te acepten como tú eres. Entonces,
En lo personal también he vivido igual mi vida, he ido de viajes, he compartido con amigos, hemos pasado todo tipo de anécdotas, ¿sí? A veces incluso ellos hacen cuando ya estamos tan alegres, ¿no? Pronto en una fiesta y así, como que yo no tuviera discapacidad, ¿cierto? O sea, se olvidan de la discapacidad, dicen, ¿cierto que tienes discapacidad? No nos acordamos. Entonces, eso también es otra cosa. Y también estoy en el tema religioso, la Red Juvenil Ignaciana, una red de jesuitas del Ecuador, en la cual, como les digo, servir a Cristo es lo mejor que yo puedo hacer, es la mayor tarea y la que requiere de más responsabilidad en mi vida. Y en esta pandemia los conocí, entonces estamos haciendo todo tipo de actividades, de retiros. Esta semana ya organizamos uno que me dieron la posibilidad de poder organizar grupos. Y claro, ahí está la clave, ¿no? Ellos, por ejemplo, ya hicieron inclusión porque no tuvieron tal vez el temor de decir, no, una tiene discapacidad y ahora. Porque muchos, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Uno va a algún lugar o algún país, pero tienes discapacidad, podrás. ¿O será que y ahora, y si no puede, otros te miran como, pobrecito, y ahora. No, lo importante es que te vean como una persona que, ok, te vas a arriesgar a esto, muy bien, vas a hacer esto. Y entonces, por ejemplo, la red de los jesuitas me vieron desde el primer minuto y, claro, como yo actuaba, nos hemos visto en la virtualidad, ya nos vamos a ver en un par de semanas, pero ellos en ningún momento tuvieron ese temor de la discapacidad. Y eso no va solamente en el ámbito académico, es en el deportivo, en el amoroso, en el personal. ¿Por qué te van a rechazar por una discapacidad? Una discapacidad es un reto, es algo maravilloso para poder aprender. Y entonces ahí también se complementa con la tecnología. A mí me ha ayudado muchísimo la tecnología. En lo académico tengo mis dispositivos acá con lectores de pantalla, tengo los celulares, reconocimiento de imágenes y todo esto, ¿no? Que precisamente eso te ayuda a que puedas desenvolverte de manera autónoma, ¿no? Porque no siempre van a estar tus padres. Recién me pasó un tema que yo tenía que sacar unas fotos de algo que yo quería tomar fotos. Mis papás no estaban, entonces no voy a esperar que ellos vengan. Aplicación. Be My Eyes, aplicación para personas no videntes o invidentes, que uno les puede llamar y un voluntario me toma una foto, me lee lo que me han escrito, y entonces pude resolver el problema. Entonces, claro, la autonomía es importante, pero se necesitarán ciertas ayudas técnicas. ¿Y qué hemos hecho por medio del activismo? Precisamente visibilizar esto, lo que se ha hecho, lo que se ha venido promocionando, y como digo, mi vida ha sido normal, y aceptar que se tiene una discapacidad y poderle sacar el máximo, porque si bien, y ahí viene el término diversidad funcional, ¿no? Porque si bien yo no puedo mirar, aunque miro con el corazón, pero de alguna forma puedo escuchar, puedo palpar. Y entonces me ayudo de los otros sentidos para poder hacer las actividades cotidianas de la vida. Entonces, más o menos a breves rasgos, no le contara más anécdotas de mi vida, del deporte, de la vida personal, pero para no alargarme mucho, pues más o menos a breves rasgos lo que yo he podido hacer en estos 22 años de mi trayectoria y de todo lo que pues Dios quiera se pueda hacer. Muchas gracias, Kevin. Ya. Muchas gracias, Kevin. Hablaste de cosas muy importantes. Primero quiero felicitarte por todo lo que has hecho, ya te lo dije a través de las cámaras, pero quiero felicitarte públicamente por todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, en todos los aspectos. Y te digo, mencionaste cosas muy importantes. Para empezar, viene a mi mente la frase del Principito, de esta frase tan famosa de lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Creo que es la frase que podría definir muy bien esta plática en gran medida. Obviamente hay muchas otras cosas. También viene a mi mente la frase de el tío Ben, que cuando le dice a Peter Parker que un gran poder siempre viene con una gran responsabilidad. Y lo podemos aplicar justamente en cuestión de derechos. Con cada derecho viene una obligación. Y pues sí, obviamente, como personas con discapacidad tenemos derechos a muchas cosas, pero también no hay que olvidar la parte de las obligaciones, de
pues cumplir con lo que tenemos que cumplir. Y también mencionaste la importancia de la familia. Es algo que hemos hablado en diferentes ocasiones, aquí en Diferentes Somos Iguales. La familia es muy importante en todos los sentidos para el crecimiento de la persona, tanto a nivel social como a nivel personal y, bueno, todos los aspectos de la vida humana. Y sobre todo mencionaste dos cosas que me gustaron mucho: la educación, la importancia de la educación. Es algo que pues siempre hay que intentar pues conocer más, aprender más de diferentes cosas. Y si bien muchas veces las instituciones no están preparadas o capacitadas para albergar a una persona con algún tipo de discapacidad, las personas con discapacidad, pues tenemos que, a la par de ver en pro de nuestros derechos y pues ayudar a estas instituciones a poder pues generar algunos ajustes o cambios que se tengan que hacer para poder incluir mejor a las personas con discapacidad. Nosotros también podemos dar un poquito más, un extra, como yo sé que tú lo has dado en múltiples ocasiones. Y igual modo en el deporte, creo que es algo muy importante, como lo decías. Hay que apostar por el deporte paralímpico, es algo que de verdad pues se ha visto en múltiples ocasiones y en diferentes países. Muchas veces los deportistas paralímpicos son los que más medallas ganan. Bueno, es el caso de México, no sé en otros países, pero creo que es algo que se debe tomar mucho en cuenta, porque también la salud física y el impulsar el deporte es algo muy importante para en general de la persona y de la sociedad. Lo que nos lleva a pues la segunda pregunta que teníamos preparada para ti. ¿Tú qué crees que hace falta? Está el paradigma de derechos humanos ya vigente y todo, pero siempre hay algo más que se puede hacer. ¿Tú qué crees que hace falta para mejorar en el tema de la inclusión, aprovechando justamente el 3 de diciembre que ahora viene, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? ¿Qué se necesita? ¿Tú qué crees que haga falta para mejorar en ese sentido? Bueno, me parece que es importante primero el tema de el conocer nuestros derechos. Es importante que las personas con discapacidad sean informadas de cuáles son las garantías mínimas que en este caso les apoyan, cuáles son los derechos que tienen. Entonces, allí es una tarea de nosotros muy importante y me parece que significativa el poder participar en talleres, en foros, en leer doctrinas sobre discapacidad. Tenemos dos instrumentos internacionales, por lo menos para la región, que son los más importantes. La Convención de Discapacidad de Naciones Unidas del 2006, que es la convención más desarrollada, y bueno, no puede ser que esa convención se quede allí, porque justo en un foro que participamos con personas de Panamá decíamos, no, la convención no debe quedarse allí. ¿Qué tal si de aquí al 2060 seguimos hablando de los del 2006? No, la convención debe ser reformada y debe adecuarse a las realidades. Porque ¿qué tal si las personas con discapacidad hacen mayores desarrollos? Pero entonces tenemos ese instrumento y también tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Vaya, el nombre muy largo, pero que son instrumentos que de alguna forma deben ser conocidos por todos. En segundo término, ¿qué es lo que faltaría? Las sociedades o los países en sus legislaciones todavía usan un enfoque asistencialista.
Recordemos que la discapacidad tuvo tres enfoques, ¿no? El primero, el enfoque biológico, que era el de que la persona era excluyente incluso. Luego tuvimos el enfoque asistencialista, que era el de rehabilitarle. Por eso incluso todavía en la Convención Interamericana se habla de esto de la persona con discapacidad, si se puede prevenir las discapacidades prevenibles, todavía se habla de estos temas, que es un enfoque en el cual todavía dicen, no, tú tienes que adaptarte al modelo social impuesto. Y eso está mal, porque ahora la convención nos trae el modelo de derechos humanos y autonomía. Y este es el modelo propio, que es en el cual se dice, la persona con discapacidad no debe ser rehabilitada. La persona con discapacidad debe ser incluida y debe ser tratada en igualdad de condiciones. Esto es importante, porque aquí ya estamos hablando de que no, yo no soy el que me tengo que adaptar a la sociedad. La sociedad tiene que adaptarse a los cambios. Y entonces, por ejemplo, en el tema de accesibilidad, digamos que yo tengo un ascensor, y ahí hablamos, y son dos términos muy pequeños, pero que marcan la diferencia. Tenemos la accesibilidad y la usabilidad. Actualmente estamos hablando ya de accesibilidad universal, ¿cierto? Que eso es lo que ahora se está abogando. ¿Qué pasa? Si yo tengo, digamos, un ascensor, este ascensor, la usabilidad, yo voy a poderlo, valga la redundancia, voy a poderlo utilizar, ¿cierto? Pero en un edificio de unos 20 pisos, digamos, tengo garantizada la usabilidad, pero no la accesibilidad, porque ¿qué tal si entra una persona con discapacidad física? Digamos, hay personas que necesitan los botones de los ascensores en la parte baja, y entonces si me ponen los botones en la parte alta, en la parte de arriba, ¿yo cómo voy a poder usar ese servicio? Si soy una persona invidente y yo no tengo un audio en el cual, digamos, en este edificio yo quiero ir al piso 5, al piso 10, y yo no sé, porque no me habla la máquina, no me dice nadie en qué piso estoy, entonces yo, claro, voy a confiar de pronto en alguien. Puede ser que haya personas caritativas o que de pronto les pase como a mí, ¿no? Que estuve en un ascensor y quería ir en la universidad al piso 8 y me mandaron al 13 y tuve que regresar caminando al piso 8, ¿no? Ese tipo de gente también hay, ¿no? Que dañan y que dan pasos atrás en inclusión. Pero ahí yo no tengo garantizada la accesibilidad. ¿Qué es lo ideal? Que yo garantice precisamente espacios accesibles, como en el ascensor, por ejemplo, poniendo señalética braille, colocando esta tecnología hablada, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí, no es solo usabilidad, sino también accesibilidad, porque la accesibilidad me permite ejercer otros derechos. Una vez que yo tengo ese edificio accesible, yo voy a poder movilizarme, está garantizada mi movilidad. Aún más, si es un edificio público, voy a poder acceder a los servicios públicos que allí se ofrecen. Si es un centro educativo, voy a poder movilizarme entre las aulas, ¿no es cierto? Y voy a poder educarme y no atrasarme. Entonces, ven cómo eso, de una cosa tan pequeña, se pueden dar pasos grandes. Y entonces ahí la importancia de conocer estos temas y que la ley tenga un enfoque de autonomía. Las leyes nacionales deben tener este enfoque. Pero no solo eso. Muchas personas dicen, y eso fue algo que lo pude yo aprender en este tiempo de pandemia que ha sido positivo para mí. Muchos dirán, pero la pandemia ha sido solo desgracia. No ha sido desgracia, señores, ha sido un tiempo positivo también, porque precisamente nos ha permitido ver diferentes cosas, diferentes aristas, y una de ellas es que no solo las cosas se resuelven con una ley, las cosas también se pueden resolver formulando e implementando políticas públicas. Yo puedo tener una ley muy buena, pero ahora tengo la ley en la mesa, pero ¿y cómo esta ley yo la puedo implementar? No puedo dejarla en letra muerta. Pasa en varios países de América Latina que las leyes están muy bien escritas, muy bien desarrolladas. Hablábamos con amigos de Argentina, decían, sí, mis leyes son excelentes, pero y ahora implementarlas es la cosa. Implementarlas es lo que es necesario. A mí de nada me sirve, entre otras cosas les digo, tener una ley totalmente bien redactada si al final no la voy a implementar o no está acorde con mi realidad. En Latinoamérica pasa mucho que yo traigo leyes europeas, leyes alemanas, italianas, españolas,
para su realidad, pero al momento de materializarlas en nuestros países, no están acorde y por eso se generan vacíos, se implementan a medias, porque no están debidamente adecuadas a nuestra realidad. Entonces, yo una vez que realizo la ley, tengo también que revisar las políticas que me van a ayudar a implementarlo. Por ejemplo, en educación. La ley me dice se garantizará la educación para las personas con discapacidad. Muy bien, excelente. Pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí viene la tarea no solo del Estado. Lamentablemente, muchos sistemas populistas se han encargado de que las personas con discapacidad solo debemos recibir. Recibir una casa, recibir materiales, recibir. Que pueden solucionar, y eso hablábamos justo con Víctor antes del espacio, ¿no? Pueden solucionar el problema tal vez solo ahorita, pero a posteriori, ¿qué pasa? El problema no se va a resolver en su totalidad. ¿Qué prefiero yo? Garantizarle a la persona con discapacidad que tenga de pronto una computadora para educarse, o le garantizo mejor a una persona con discapacidad un emprendimiento para que unos 10 años sea un empresario que dé empleo. ¿Qué me conviene más? La segunda, porque la segunda va a hacer que la persona con discapacidad se desenvuelva. Nosotros no queremos, y eso deben entenderlo muchos países, muchos gobiernos, independientemente de la línea ideológica que tengan, nosotros no necesitamos que nos regalen nada. No necesitamos que nos miren con lástima, necesitamos que nos brinden oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo, para que nosotros y a futuro, cuando tengamos nuestras familias, tenerlas con dignidad. Por eso precisamente la gente que dice, no te cases con una persona con discapacidad, no te lleves con una persona porque es una carga, porque no sabe trabajar. Y ese discurso es gracias a los gobiernos que imponen eso, que piensan que uno no puede trabajar, que uno no puede estudiar, que uno no puede desenvolverse. Yo lo que quisiera, digamos, sí, puede haber situaciones en las cuales sí, se tenga que ayudar con fondos, con bonos que a veces se dan, pero por favor, aparte de eso, garanticemos oportunidades políticas de empleo, de educación. Entonces, muy bien, si yo voy a dar educación, no solamente me conformaré con regalar una computadora, ya podré resolver parte del problema, pero no solo eso, garanticemos, por ejemplo, material accesible conforme al Tratado de Marrakech. No sé si lo han tenido oportunidad de escuchar, este tratado nos habla de toda la obra, las obras académicas, bibliográficas, que son para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, dice que tiene que estar en formatos accesibles, habla todo este tema de derechos de autor, ¿no es cierto? Y entonces, allí sí yo digo, bueno, tengo garantizada una plataforma tecnológica. Muy bien, ya estoy garantizando entonces que la persona pueda acceder. Otra cosa, voy a garantizarle también el tema de movilidad. ¿Qué voy a hacer en las universidades? Voy a colocar señalética, voy a colocar, ya. Y entonces ahí yo ya estoy garantizando su acceso, su educación, su permanencia y un trato igualitario. ¿Qué pasa en la educación media, por ejemplo? Justo ayer conversábamos con una especialista en estos temas. Ella nos decía, es que el problema en Ecuador, por ejemplo, ocurre que a los estudiantes con discapacidad, ellos no pueden quedarse a supletorio. Supletorio, no sé cómo sea en México, pero es cuando no alcanzan el puntaje para pasar de año, digamos, de quinto de básica a sexto de básica, así, ¿no? No alcanzan el puntaje y entonces quedan a supletorios. Ya aquí en Ecuador se prohibió que se queden a supletorios y se les tiene que pasar, sepan o no sepan, las materias con el mínimo de 7/10. Eso está mal. En mi caso, por ejemplo, yo hice todo igual, química, física, matemática, yo aprendí todo este tema de los alcalinos, de las equivalencias, de las simbologías, números de Avogadro, todos estos temas de moles. Bueno, porque precisamente el conocimiento debe ser para todos. Y entonces, si no puede aprenderlo, hagamos las adaptaciones curriculares. Y hagamos las adaptaciones curriculares según el grado de discapacidad. Ahora hay adaptaciones grado 1, grado 2, grado 3. Bueno, eso ya dependerá. Pero lo importante es que la persona aprenda y tenga las mismas oportunidades. En muchas ocasiones se quejan en los trabajos, por ejemplo, de que digamos, yo estudié leyes. Muy bien, estudié leyes, pero
termino en una biblioteca. Todo trabajo es bueno, gracias al creador que me da un trabajo, pero yo trabajo para trabajar de acuerdo a mis necesidades. Si yo soy abogado, debo desenvolverme como abogado. Si soy ingeniero, debo desenvolverme como ingeniero. Y entonces esa es otra de las cosas que no solo las sociedades, sino las personas con discapacidad hemos dejado pasar. Entonces, ¿qué es importante en esto? No solo la ley, la política pública en discapacidades debe trabajar el Estado, la sociedad y las personas con discapacidad. Y de todas las, porque ¿qué nos pasa en muchos países de América Latina con los famosos CONADIs? CONADIs tenemos en República Dominicana, tenemos en Colombia, tenemos en Ecuador. Dicen, lo que pasa es que ellos solo ven intereses específicos. Justo conversábamos esto también con algunos compañeros. Y es verdad, si entra una persona con discapacidad física, solamente trabaja por su discapacidad. ¿Y dónde queda la visual? O si entra la auditiva, ¿dónde quedan las otras? Lo importante es una mesa de diálogo con todas las discapacidades, a fin de que la política pueda ser implementada por todos. Recién yo estuve participando en acciones de protección o de amparo, que se llama en otros países, precisamente porque la política pública implementada por estos consejos para la igualdad no está acorde con la Convención de Discapacidades y a una persona se le vulneraron derechos. Entonces, qué importante que es el poder trabajar en conjunto y el empoderamiento que se llama. El liderazgo es importante. Entonces, estas líneas nos van a permitir poder dar pasos significativos, pasos. De pronto, el problema es que muchas veces queremos ya levantarnos mañana y de pronto ya ver todos los edificios ya con señaléticas, las calles accesibles, todo. No va a ser así. Esto es un proceso muy lento, pero que puede ir seguro. Tenemos que ir trabajando en redes, tenemos que ir trabajando poco a poco. Y los pasos, tal vez por más pequeños que sean, pueden al final dar resultado. Entonces, qué importante que es el empoderarse, el participar en estas políticas. Y entonces así, también ahí viene el tema de la sociedad globalizada y la cooperación internacional. Y esto nos hace mucha falta a las personas con discapacidad. Necesitamos, ahora ya no estamos en los estados como era antes, ¿no? ¿Se acuerdan en el tiempo de Roma, ¿no? Donde había el nacionalismo puro y duro, donde no se podía salir de allí. No, ahora estamos en una sociedad globalizada, donde, claro, miren ahora lo que estamos haciendo. Yo estoy en Ecuador, hay personas que están en México, hay otros que están en Argentina, en Colombia, y estamos interconectados. Entonces, solamente estamos físicamente en un determinado sitio. La cooperación internacional es importante, porque ¿qué tal? Si un plan funcionó en México, yo lo puedo traer a Ecuador, adaptarlo a mis necesidades, y ya tengo cambios acá. Y entonces el trabajo es coordinado para que toda la región latinoamericana sea una potencia. Nosotros lo vemos a Estados Unidos y a Europa como potencias, y sí lo son, pero precisamente porque trabajan coordinadamente. Porque allá un europeo, sea francés, sea italiano, trabaja en todos los países de la Unión Europea. No es francés solo Francia, no es España, españoles solo España, no. Es en toda la Unión Europea. Entonces ahora el trabajo es Latinoamérica. De tal modo que si una persona de Argentina quiere hacer trabajo en Ecuador, que lo haga. Si un ecuatoriano quiere hacerlo en Venezuela, que lo haga. Latinoamérica debe estar unida. Y entonces las personas con discapacidad vamos a generar cambios ya no solamente nacionales, sino regionales, que pueden ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me imagino, yo tengo ese sueño, ¿no? De ver a mi Latinoamérica unida, incluida, autónoma, y que, ¿por qué no? En algunos años, hasta los países potencia nos miren a nosotros como la potencia. Entonces, sí, hace falta muchas cosas por mejorar, pero creo que con el compromiso, la unión, el conocimiento, la educación y también la disciplina, porque esto es disciplina. Vamos a tener que tocar puertas y muchas veces nos van a rechazar. Empresa privada, de pronto, van a decir, mira, pero esto tal vez no es viable, no es asequible. No solamente fijémonos en los estados. Los estados tienen compromiso, sí, pero también involucremos a la empresa privada. Hagamos convenios, yo qué sé, digamos, qué lindo sería hacer un convenio con Microsoft, con Apple, que también están muy involucrados en estos temas. Y entonces con eso de pronto la empresa privada, que muchas empresas tienen más fondos que los mismos estados, pueden también ayudarnos a hacer cambios significativos. Entonces me parece que también hay un trabajo de nosotros que es, ya digo, no es de un día para otro,
pero se pueden hacer cosas muy grandes con mucha constancia y disciplina, porque yo sí sueño, y es algo que les digo con todo corazón, capaz que de pronto yo lo pueda ver o no lo pueda ver, pero yo sí sueño con una Latinoamérica unida, con una Latinoamérica totalmente autónoma, que la discapacidad sea vista como algo totalmente natural y que si nosotros como activistas podemos aportar para esa lucha, qué mejor. Muchas gracias, Kevin, por compartirnos un poco acerca de tu experiencia profesional y, bueno, académica en el tema de la discapacidad. Y creo que algo que dijiste y que Víctor y yo hemos platicado en algún momento es que pues se habla mucho de este paradigma de derechos humanos como el actual, y es un paradigma muy bueno, al menos Víctor y yo estamos muy apegados a él y queremos buscar trabajar que nuestro entorno desarrolle ese paradigma, sobre todo basado en la convención, pero también agregaste algo muy puntual y algo que creo que es muy enriquecedor llevarnos, o al menos yo me lo llevo, que esa convención avance conforme a las necesidades de los tiempos y del contexto en el que se desarrolla la persona con discapacidad. Algo que es necesario seguir trabajando porque pues a lo largo del tiempo ha habido diferentes paradigmas que hemos ido viviendo en el tema de la discapacidad, y creo que es muy importante que no nos estanquemos en este paradigma en el que estamos, sino seguir sumándole, y para eso necesitamos pues las acciones de todos y de todas en el tema tanto de información, derechos, así como la autonomía y la inclusión en todos los ámbitos que se puede desarrollar una persona con discapacidad. Y creo que, bueno, realmente has dicho cosas muy enriquecedoras, cosas que tal vez hay, al menos en lo personal me llevo, que no lo había reflexionado, pero me dejas pensando, y es súper importante trabajar este tema, sobre todo de nosotros como las personas con discapacidad, unirnos para trabajar el tema y, como dice, romper fronteras, que es algo que ya estamos haciendo a través de la tecnología y pues de las redes sociales que ahorita nos permiten, y sobre todo pues de todos estos cursos pues actividades que nos permiten interactuar en los diferentes países. Y algo que me ha permitido conocer en el curso que estamos compartiendo Kevin y yo, igual que Patricia, es que algo que nos falta o en lo que coincidimos todos es que en el tema de leyes aún nos falta mucho por conocer, y nos falta mucho tanto a las personas con discapacidad conocer para poder exigir y para poder decir: queremos que se hagan estas adaptaciones, queremos que nos cumplan los derechos al igual que cualquier otra persona, al igual que cada uno de los gobiernos, seguir realizando cambios para poder lograr una plenitud en la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, que en algún momento, que tal vez ahorita lo vemos muy lejano, se puede erradicar el concepto de la inclusión y que solo decir que hay una convivencia entre todos y todas. Entonces, se me hace increíble los puntos que creo que a lo largo de cada uno de los puntos que has ido desarrollando desde que inició la primera pregunta, pues nos has ido dejando mensajes importantes a los que te escuchamos. Algo que yo recuerdo en cada conferencia es que lo mejor que podemos hacer con todas las personas que conozcamos, perdón, es llevarte lo que puedas aprender de esa persona, y si en algún momento no llegas a coincidir o crees que no es tu misma opinión, pues respetar su opinión y seguir avanzando, pero llevarte una huella, y es algo que yo ayer lo decía con Patricia y creo que igual contigo nos sumas mucho, o al menos yo hablo en mi persona, lo que tú compartes desde la experiencia vivencial, al igual que cada uno de lo que has ido desarrollando en el tema, pues, del ámbito legal. Y por último, como pregunta final, nos gustaría que dejaras una reflexión para las personas que nos escuchen. Y a mí en este caso, que era algo que, bueno, esta pregunta la voy a variar un poquito, es que me gustaría que se la dejaras a todas las personas con discapacidad, qué es lo que deben de hacer, qué propones tú que nosotros hagamos para poder llegar a una autonomía. ¿Qué es lo que tú pudieras aportar o sugerir a las personas con discapacidad para lograr esta autonomía cuando a veces el contexto provoca que haya algún miedo
para poder desarrollarte y lograr. Claro, cada persona con discapacidad tiene una historia de vida súper diferente y a lo mejor hay alguna que tiene ese miedo porque tuvo algún tipo de sobreprotección o estuvo rodeado de algún prejuicio o estigma. Entonces, ¿tú qué nos pudieras dejar como reflexión acerca de este tema? Algo que me parece muy importante destacarlo aquí es el tema del miedo. Justo tú hablabas del miedo, ¿cierto? El miedo es el peor enemigo del hombre. Y precisamente el miedo fue inventado para impedirnos hacer tal o cual cosa, ¿no? Con eso de que no hagas esto porque te va a pasar lo otro, no hagas esto porque te va a dar esto, ¿no? Y el miedo ha ayudado a que muchos proyectos y muchas iniciativas muy buenas se queden. Yo tengo esta frase de que yo no le temo a los retos, cuando me propongo algo lo logro y el que no arriesga no gana. Esto de discapacidad es un reto. Es un reto porque esto requiere de muchísimo trabajo, de muchísima constancia. No es solamente de saberse un instrumento legal o de hacer un proyecto investigativo o de decir, no, hagan esto. Esto es un compromiso en el cual va a haber días en los cuales se termine diciendo, bueno, logré algo. Pero también va a haber días en los cuales las luchas se vean mermadas, tal vez la esperanza se quiera terminar, no de pronto por uno, sino por las personas que a veces las personas no entienden, son cerradas. Eso nos pasó en un caso, en un amicus que tuvimos, que el juez nos dice, ustedes sí tuvieron la razón, pero esta no es la vía adecuada, así que sigan nomás luchando por otro lado. ¿Saben lo que es esto? O sea, que alguien reconozca que sí tienes la razón, pero que no quiere dar paso porque le da miedo su cargo, perder de pronto su cargo de juez. Esto es terrible. Pero eso no tiene que afectarnos emocionalmente. Bueno, de pronto nos vamos a sentir un poco afligidos, un poco acongojados por esta situación, ¿no? Pero eso no va a impedir que la lucha siga. Si yo les digo personas con discapacidad, activistas, jóvenes sobre todo, que queremos hacer todo aquí, tenemos la oportunidad para hacer muchos proyectos. Muchos de esos proyectos van a tener resultado. Muchos de los otros proyectos van a caerse, pero lo importante es poder ir dejando un legado, poder ir dejando una huella, en la cual diga, sí, de pronto hubo fracasos, pero se han ido dando pasos pequeños. De pronto teníamos una idea grande y esa idea se cayó, pero teníamos una idea pequeña y esa idea sí dio resultado. Entonces, qué importante es ir reflexionando este tipo de cosas, este tipo de temáticas, porque precisamente las luchas por las discapacidades deben seguir. Debemos activamente reclamar, educar, porque hay personas que no entienden, hay personas que no van a aceptar. Y entonces ahí está nuestro deber de poder con altura decirles que nosotros somos seres humanos y estamos luchando y queremos ser tratados por igual. Pues yo el mensaje que les puedo dejar es que primero sean constantes. Si tienen ustedes una meta, personas con discapacidad, quieren trabajar, digamos, quieren ser políticos, ¿por qué no? Quieren ser académicos, quieren ser deportistas, lo que ustedes deseen, tienen una meta, cúmplanla. Una discapacidad no impide, porque para esto hay adaptaciones. Entonces, lo importante es ir aprendiendo. Y si esto de la discapacidad nos apasiona, nos mueve para buscar oportunidades, y ahora con la cooperación internacional, qué mejor. Tenemos amigos de otros países que nos pueden ayudar desde su vivencia, desde su experiencia, y entonces cualquier objetivo se puede alcanzar. Pero les digo, en mi caso, he logrado, sí, muchas cosas, pero también otras se han quedado. Se han quedado precisamente porque a veces falta ese apoyo. A mí en el deporte, por decirles una pequeña anécdota, en el deporte tuve un campeonato en Corea del Sur, en el cual la vuelta de espalda, el rol de espalda, es muy difícil que una persona con discapacidad visual lo pueda dar. Y yo, gracias a mi entrenador,
lo puedo dar este rol. Y entonces allí me acuerdo que los miembros de la IPSA, que es la Federación Internacional de Personas con Discapacidad Visual, en el deporte, decían ahí con también los entrenadores coreanos, es increíble porque dice, ¿tu discapacidad es de nacimiento o adquirida? Le digo, la mía es de nacimiento. Dice, mira, hay 3 nadadores en el mundo que saben esto. Uno está en Sri Lanka, otro está en Namibia y otro que eres tú. Y los 2 tienen discapacidad adquirida. Quiere decir que ellos miraban, pero después quedaron sin vista. Y le dijeron al Ecuador, señores del Ecuador, aprovechen eso. Ellos me dijeron, cuando ya estuvimos de vuelta por acá, la concepción muy errónea, y que hay también en algunos países, que tú solo puedes o estudiar o hacer deporte, no las 2 cosas. Algo falso. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, yo voy a seguir estudiando y por mi cuenta voy a nadar. Sí, voy a decir, porque la natación es mi deporte. Si bien en esta pandemia me lo quitaron, la pandemia me lo quitó, pero de alguna forma sé que esto se acabará y volveré a seguir nadando como todo un pez que yo he sido siempre. Y entonces yo les decía a ellos, señores, yo voy a hacer las 2 cosas. Decían, bueno, vamos a ver. Sí, así, señores delegados, vamos a ver. Y entonces, claro, estudio y tengo calificaciones muy buenas en la universidad, por eso ya egresé. Y también hice deporte. Me acuerdo que el año pasado estuvimos en unos Juegos Nacionales y ellos me decían, te retiraste pensamos que te retiraste del deporte. Digo, no, aquí estoy. ¿Y cómo te ve la universidad? Digo, también. Dicen, pero no sabíamos. Digo, no, es que sí se puede. Y en eso sí tuve entrenadores extranjeros quienes me decían, no, sí se puede. Tú puedes nadar y puedes estudiar. Porque todo se puede, mientras haya energía, mientras haya las ganas para hacerlo, se puede. Entonces, esto yo les digo, no se dejen por las personas que los quieren minimizar. A veces dicen, sí, es que tú tienes una discapacidad, no vas a poder. Es que tienes una discapacidad, mejor dedícate a otra cosa. No, es tu sueño. Eso deben entender también las familias y también las empresas y las personas que trabajan con esto de discapacidades. Dejen que la persona con discapacidad cumpla sus sueños. ¿Por qué le tienen que decir tal cosa si puedes, tal cosa no puedes? No, todo se puede. Solo se necesita el querer. Pero claro, ahí también es otra cosa. Cuando yo no quiero, voy a encontrar todo tipo de excusas y obviamente te voy a querer. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, yo les invito a las personas con discapacidad de toda Latinoamérica y del mundo, porque aquí pueden estar personas también del mundo, que cumplan sus metas, que sean disciplinados, que sobre todo reciban ese apoyo de la familia, ese apoyo del Estado, de la empresa privada, de las organizaciones, porque solo el trabajo en equipo nos va a permitir alcanzar resultados importantes. Y no se quede, si se cierra una puerta, se abren 2. Y todo sea para que la discapacidad sea vista muy pronto como algo normal. Qué bonito que es, por ejemplo, yo tenía clases en un centro de lenguas de aquí en Ecuador, pero eran todos personas de los Estados Unidos. Y cuando yo llegué, digo, oigan, yo tengo discapacidad, les decían. Ah, me decían, sí, qué bueno, sabemos, bienvenido. Ellos nunca se hicieron problema. Me dieron el material accesible, me tomaban las pruebas igual. Fue uno de los únicos sitios en los cuales yo me sentí a gusto. O sea, dije, ellos no se complicaron. ¿No? Lo mismo pasó cuando yo estaba por Nueva York. Tenían accesibilidad. Lo mismo cuando estuve por Corea también. Tenían accesibilidad. Me acuerdo ahí en el tema de la comida. Ellos sabían ya cómo se le debe ayudar a una persona con discapacidad, sin decirles. Al cruzar una calle, en Latinoamérica todavía no está concientizada las personas. Y eso también es otra cosa en la cual debemos trabajar, concientizar. Entonces así vamos a poder lograr cosas muy interesantes, pero como les digo, no desmayen, la lucha sigue, las acciones siguen, vamos dando pasos pequeños, pero que son positivos y sobre todo que nos garantizan la igualdad. Y algo que es muy importante, muchos nos dicen, pero ¿por qué están luchando? ¿Qué es lo que quieren? Nos dicen algunos. ¿Qué quieren? Algunos hasta nos ven como molestia. Señores, ¿saben lo que queremos?
que se respete algo intrínseco del ser humano y es algo que yo lo llevo tan presente y que nadie debe tocar eso porque es muy sagrado, la dignidad del ser humano. Y yo les agradezco por este espacio y les invito a que en esto, y es algo importante, ¿no? El 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, es nuestro día. Muchos dicen, y personas con discapacidad dicen, pero es que el Día de Discapacidad no debe celebrar porque nos van a ver con lástima, porque la gente nos va a quedar bien. Es nuestro día, señores. Y en este día, nosotros tenemos el reto de usar todos los espacios digitales, medios de comunicación, para alzar nuestra voz y decirles, aquí estamos. Hagan cuenta que, ¿qué pasa el 8 de marzo? Las mujeres salen a protestar, a hacer sus marchas, a reivindicarse. El 3 de diciembre es lo mismo. Ese día tenemos que celebrar nosotros. Y no solamente celebrar, sino ver qué nos hace falta por hacer para entonces con eso ver, estos son mis retos. Perfecto, vamos entonces a ver cómo podemos mejorar. Actualmente se está llevando la conferencia de Estados partes, ¿no? Que empieza mañana el foro. Veamos a ver qué es lo que dicen los estados, la sociedad civil. Y también les invito a que participen en todos estos espacios, ¿no? Unirnos en lo que más se pueda. Por ejemplo, este programa de aquí de FER y todo, de Diferentes Somos Iguales, es un ejemplo ya de inclusión, porque precisamente están hablando de lo que, cómo se debe hacer la inclusión. Entonces yo, chicos, yo personalmente acá desde Ecuador, ojalá en algún momento ya la pandemia termine, sea que yo les pueda visitar, ustedes puedan venir acá, pero invitados a Ecuador, igual, si podemos conversar en algún momento, hacer una mesa de diálogo, reunirnos, pues qué excelente que sería, pero yo les felicito por esa iniciativa. Eso precisamente es hacer la inclusión, el poder hablar, el dar el espacio, el expresarse libremente y dar un mensaje no solamente a México, sino a América Latina. Entonces, yo les agradezco por esta oportunidad y el 3 de diciembre vamos todos juntos como personas con discapacidad a alzar nuestra voz, a celebrar y también a comprometernos más para trabajar en favor de nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra autonomía. Claro que sí, Kevin. Muchas gracias por tus palabras. Sí, justamente el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y es muy importante tomarlo para reflexionar y para hacer conciencia del tema de la inclusión, empezando por los más cercanos y bueno, ¿por qué no? Usando, como dijimos, las tecnologías podemos abarcar mucho más terreno y hacer sinergia entre países y entre personas. Es algo que podemos utilizar para llegar a más gente. Trataste temas muy importantes. La parte del miedo. Yo creo que el miedo lo podemos usar a nuestro favor. No sé si concuerdas conmigo, el miedo lo podemos utilizar para que ese mismo miedo nos impulse a ser mejores y a crecer día a día. Y con la constancia que sé que tú tienes, podemos lograr nuestras metas y hacer lo que queramos. Hay veces que igual no vamos a cumplir nuestros objetivos, pero que no se quede en, y si hubiera hecho esto, que intentemos hacer algo siempre, que por lo menos tengamos esa, que no se quede la intención, que se intente y pues ya, si no se puede, pues no se pudo, buscamos otra manera, pero hay que intentarlo primero. No hay que dejar que otras personas te digan, ¿sabes qué? Tú no puedes. Siempre inténtalo y pues ya, si ves que no es lo tuyo por algún motivo, realmente se te complica mucho, pues busca otra manera de lograr lo que quieres. Que cambie el plan, pero que no cambie el objetivo. Pues de verdad, muchísimas gracias, Kevin, por todas tus palabras, todas tus experiencias increíbles. Te felicité
antes de empezar con el programa, te felicité hace ratito y otra vez te vuelvo a felicitar porque eres una persona que de verdad es admirable, has logrado grandes cosas y pues eso habla de que no eres una persona que se deje vencer, que eres una persona que siempre intenta cosas nuevas y siempre intenta mejorar. En lo personal yo te quiero agradecer y te quiero felicitar por todo eso. Y aquí tienes tu casa cuando quieras, cuando vengas a México. Aquí también tienes tu casa en la capital, la Ciudad de México. Y en Diferentes Somos Iguales, eres bienvenido cuando quieras. Me encantaría hacer una mesa de diálogo contigo, como lo proponías. Y pues nada más, quiero felicitarte otra vez y agradecerte por todo. Ahí voy, Kevin, déjame te abro tu micrófono. No, sí, muchas gracias, Fer y Víctor, Listo. pues por la oportunidad, por la invitación. Y sí, concuerdo contigo. El miedo, pues debería ser mejor ese punto de impulso, de partida para hacer nuestros objetivos, para hacer nuestras metas, siempre y cuando esto pues ayude a los demás, beneficie a los demás. Y eso es algo que en esta pandemia lo he podido palpar, ¿no? Como les decía al inicio, esto de poder servir a la Iglesia Católica por medio de la red de jóvenes. Precisamente ellos nos hablan de eso, ¿no? El tratar por igual al otro, sea como sea negro, sea blanco, sea pequeño, sea grande, lo importante es tratarlo por igual, así como Jesús nos trata. En esto sí, pues concuerdo con Fer, también soy muy católico y Jesús vino por todos, ¿no? Al paraíso iremos todos, entonces el miedo que no sea un punto de quiebre, sino que sea un punto de partida para hacer cosas grandes. Y pues esta pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? A servir al otro, a entregarnos al otro y ayudarlo. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en las discapacidades, ¿no? Y eso es algo que en Latinoamérica debe fortalecerse, la unidad. Muchas veces las personas con discapacidad no quieren unirse, a veces quieren todos ser líderes. Justo eso hablábamos en Readis también. Pues, ¿por qué no hacer que de pronto todos los líderes se unan y hagamos cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo agradecido con ustedes por la oportunidad y también pues en cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo, pues ya hemos entablado podríamos decirlo, ¿no? Una bonita amistad ya y cuando pues se pueda, en lo que yo pueda ayudarles, con gusto, bienvenidos y la lucha por la discapacidad continúa. Les deseo muchos éxitos a la distancia, a cuidarse igual de esta pandemia. Lo importante es salir victoriosos de esta pandemia. Y una vez que acabe esto, la lucha sigue con más fuerza porque ya tendremos ya no estas restricciones que a veces nos limitan, sino que tendremos ya un espacio más abierto. Y también decirles algo, ¿no? La tecnología vino para quedarse. No vamos a decir que se acabó la pandemia y la tecnología se esfumó, ¿no? Seguiremos en esto, en estos espacios y pues reitero mi agradecimiento, mis felicitaciones y saludos hasta México, un lugar donde quisiera volver. Muchas gracias, Kevin. Pues algo que quiero agregar es igualmente una felicitación por todo lo que haces. Digo, yo te lo comenté incluso antes de cuando te invité. Mi propósito de invitarte al evento era que de verdad yo me admiré mucho por toda tu trayectoria, tanto personal y igual la manera en la que nos compartías en el curso y me gustó mucho la manera en la que pues al menos a mí me inspirabas a seguir trabajando en el tema. Y igual como dice Víctor, por acá tienes pues tu casa, tanto en México como en Monterrey, en donde te toque aterrizar. Y esperemos que sí nos podamos reunir en un futuro no muy lejano, pasando esta pandemia. Y bueno, nada más cerrando con el tema de 3 de diciembre, que ya tendremos en estos próximos días. Sin embargo, pues sí creo súper importante retomar un poco lo que dijiste de conmemorarlo, celebrarlo y sobre todo reflexionarlo en estos días, sobre todo en esta semana de la discapacidad. Entonces, pues sin más por el momento, los invitamos el día de mañana
a la conferencia en donde platicaremos con diferentes personas sin discapacidad que nos compartirán acerca de cómo fue este acercamiento al tema de la discapacidad sin tener un vínculo cercano a él. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando en vivo a lo largo de las diferentes secciones, al igual que a Kevin por su participación. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Ecuador. Esperemos reunirnos, como te comentábamos, y bueno, igual unirnos con todos los jóvenes con discapacidad del curso, así como con Patricia, que ayer estuvo con nosotros participando, y seguir alzando la voz y trabajando en la lucha del tema de la discapacidad. Vic, no sé si quieres agregar algo más. Ya. Nuevamente agradecerte, Kevin, por todo. De verdad aprendimos mucho el día de hoy y reiterarte mi admiración. Y como dijo Fer, aquí tienes tu casa, donde caigas, ya sea en el norte del país o en el centro, o bueno, acá en Diferentes Somos Iguales, cuando quieras tienes tu espacio también. Y pues invitarlos a la plática de mañana que vamos a tener. Y justamente mañana es 3. No, mañana es 2. Bueno, el 3 es un día para reflexionar, como dijimos, y pues hacer reflexionar también a la gente, invitar a la reflexión y sobre todo, pues platicar del tema de la inclusión y los derechos que todos tenemos para lograr que la discapacidad se vea como lo que es algo normal. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y otra vez gracias a ti, Kevin. Así es, al igual a todas las personas que van a ver el en vivo posterior ya grabado, a veces nos mandan mensajito de que ya lo vieron después, entonces también les agradecemos que se den el tiempo de visualizarnos. Y bueno, como dijo Kevin, a seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos y tomando las medidas de restricción, sea como estén viviendo esta pandemia. Si realmente hay gente que no cree en el virus, hay otra gente que pues sí cree en el virus, simplemente tener la empatía en todos los casos que estemos viviendo. Son tiempos pues complicados para algunos, para otros no tanto. Entonces les deseamos las mejores vibras, sea cual sea la situación que estén pasando, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Igual, antes de terminar, quería saludar a las personas de los comentarios. A veces no nos podemos detener porque empiezan las preguntas y así, pero los leemos. Entonces, pues igual que sepan que aunque no los mencionamos en el en vivo en el momento, sí los estamos leyendo y les agradecemos mucho que estén pues escribiéndonos y comentando ahí. Igual por ahí leía a Silene, entonces esperemos que en un futuro Silene nos pueda acompañar. Es una persona también muy preparada en el tema de derecho, igual que Aranza, que es su hija. Entonces, pues les mandamos un fuerte abrazo a todos, un agradecimiento enorme y nos vemos el día de mañana por la tarde. Cuídense, hasta luego.